Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este día miércoles 12 de octubre, año 2022. En esta oportunidad te vamos a traer los pronósticos por primera vez en la temporada para la NHL. Recuerden que la temporada pasada siempre les dijimos, la NHL es la base de nuestro canal y ustedes vieron cuáles fueron nuestros excelentes resultados al punto de llegar incluso a indicarles en el inicio de los playoffs cuál sería el campeón de la Stanley Cup. Colorado Avalanche, se lo dijimos desde el inicio de los playoffs y no nos equivocamos, ya que Colorado Avalanche se coronó campeón ante Tampa Bay Lightning en 6 juegos. Y bueno, esperamos en esta nueva temporada tener el mismo éxito o muchísimo aún mejor para que todos ustedes estén contentos y puedan ganar noche tras noche, jornada tras jornada. Colorado Avalanche parte nuevamente como favorito. Es algo lógico ya que mantiene la base de su equipo y pues obviamente es el actual campeón, pero también hay otros equipos como los Huracanes de Carolina que también se suman a la baraja de candidatos, sumándole también a Calgary Flames y Tampa Bay Lightning, quienes recuerden fueron finalistas la temporada pasada y venían de ser campeones en las 2 temporadas anteriores. Quiere decir esto que Tampa lleva 3 finales consecutivas, por lo tanto no podemos descartarlo como favorito en esta nueva temporada. Así que para este día miércoles te vamos a traer 4 pronósticos sobre 6 juegos que tendrá esta jornada, pero antes de iniciar con el primer pick, déjame decirte lo siguiente para que lo tengas en cuenta en estas primeras jornadas, ya que se inició la temporada el día 7 del presente mes en territorio europeo. Nashville Predator venció en 2 juegos a San José Sharks. Y bueno, estamos en los primeros juegos de la temporada, por lo tanto, no te vayas a desbocar a la hora de hacer tus apuestas, ya que los equipos están entrando en calor. Eh, los pronósticos más que todos están basados en la temporada anterior, en los juegos de la pretemporada, que algunos tuvieron 6 juegos, 5 juegos, algunos 8 juegos, y también teniendo en cuenta algunos cambios de jugadores importantes que se los vamos a estar mencionando poco a poco en el transcurso del video, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta, jugar con mucha calma, vamos a esperar más o menos unas 2 o 3 semanas cuando ya los equipos hayan demostrado qué tienen para esta temporada y bueno, entonces allí sí aumentamos el monto de nuestra apuesta ya que tendremos una muestra de datos mucho más amplia para poder hacer un mejor trabajo. Ok, entonces vamos al primer juego entre Montreal Canadiens frente a Toronto Maple Leaf, duelo canadiense. En la pretemporada, Montreal tuvo 8 juegos, 8 derrotas y Toronto Maple Leaf tuvo 7 juegos, 5 victorias, 2 derrotas. En pretemporada, Montreal y Toronto se enfrentaron en 2 oportunidades. Eh, Ambos juegos, la victoria fue para Toronto Maple Leaf 5-1 y 3-0. Por lo tanto, nuestro primer pick para esta temporada 2022-2023 es Toronto Maple Leaf a ganar. Para nuestro segundo juego vamos a, al duelo entre Edmonton Oilers recibiendo la visita de Vancouver Canucks. En pretemporada, Oilers tuvo 8 juegos, 5 victorias, 3 derrotas y Vancouver Canucks 7 juegos, 2 victorias, 5 derrotas. En pretemporada se enfrentaron 2 veces, una victoria para cada equipo. Vancouver Canucks 5-4 y Edmonton Oilers 7-2. Como pueden darse cuenta, en ambos juegos se anotaron exactamente 9 goles.
Por lo tanto, nuestro pronóstico en este juego es el over 6.5. Y vamos a empezar aquí también diciendo que si usted puede comprar medio gol, sería mucho mejor. En caso de que anoten 6 goles, su apuesta es anulada. Entonces, bueno, pero como yo sé que muchas personas no lo pueden hacer, aunque quieren hacerlo, entonces nos vamos con el over 6.5. Bueno, vamos a tener también en cuenta estos datos que les voy a decir para aquellos que no solamente se dedican a hacer las apuestas, sino que se interesan un poco más por el juego, por conocer la liga, por conocer los equipos, quiénes son sus jugadores, cómo se llaman, cómo es el juego, las reglas del juego, no únicamente hacer la apuesta y listo. Entonces, jugadores importantes como Johnny Gaudreau, quien el año pasado lo indicamos muchas veces en las jugadas exóticas, pasa de Calgary Flames a Columbus Blue Jackets, este extremo de 29 años. Repito, Johnny Gaudreau pasa de Calgary Flames a Columbus Blue Jackets. Otro jugador importante, Ondrej Palat, extremo de República Checa, pasa de Tampa Bay Lightning a New Jersey Devil. Este extremo de 31 años. Repito, Ondrej Palat pasa de Tampa Bay Lightning a New Jersey Devil. Y otro cambio importante de equipo fue para Jack Campbell. Este portero o goaltender pasa de Toronto Maple Leafs a Edmonton Oilers. Este jugador de 30 años de edad, Jack Campbell, pasa de Toronto Maple Leafs a Edmonton Oilers. Y otro cambio importante, también un jugador que lo indicamos acá mucho en las jugadas exóticas, como lo es Jonathan Huberdeau, pasa de Florida Panther a Calgary Flames, este jugador de 29 años de edad. Así que el equipo de Calgary Flames tuvo movimientos importantes, como lo fue Johnny Gaudreau, quien pasó a Columbus Blue Jackets, pero lo reemplazó por Jonathan Huberdeau, jugador que llega procedente de Florida Panther. En nuestro tercer pick, vamos al juego entre los Huracanes de Carolina recibiendo a Columbus Blue Jackets. Ya lo indicamos, a Carolina como el segundo equipo candidato, por lo menos en el inicio de temporada, para ser campeón esta temporada. Esto dicho por los expertos, no solamente por mí. Carolina en pretemporada tuvo 5 juegos, 4 victorias, 1 derrota, y Columbus Blue Jackets tuvo 8 juegos en pretemporada, 4 victorias, 4 derrotas. Se enfrentaron una sola vez en la pretemporada. Carolina se llevó la victoria 8-1 ante Columbus. En la última temporada, Carolina tuvo 54 victorias para un total de 116 puntos. Y Columbus tuvo 37 victorias para un total de 81 puntos. Nuestro pronóstico para este juego es Huracanes de Carolina a ganar. Recuerden que estamos en el inicio de temporada y muchos favoritos se van a estar cayendo, por lo que les acabo de decir minutos antes en el inicio del video. Siempre jugar con la sorpresa en cualquier deporte. Por último, vamos al juego entre Colorado Avalanche recibiendo la visita de Chicago Blackhawks. Colorado Avalanche hace su estreno como campeón en esta temporada 2022-2023. En pretemporada, Colorado tuvo 6 juegos, 3 victorias, 3 derrotas, y Chicago en 6 juegos, 1 sola victoria, 5 derrotas. Chicago en pretemporada tuvo en 6 juegos 6 goles a favor y 22 goles en contra, no le fue nada bien. En los últimos 4 enfrentamientos, Colorado frente a Chicago, Colorado se llevó la victoria en esos 4 juegos, pero lo más importante y más destacable es que en 3 de esas 4 victorias cubrió el handicap menos 1.5. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este juego es Colorado Avalanche con handicap menos 1.5. Vamos a cubrir ese handicap con el campeón de la temporada pasada. Y bueno, estos fueron nuestros pronósticos para iniciar esta temporada. En el nombre de Dios, esperamos que las cosas nos salgan bien de manera positiva y que empecemos con pie derecho. Y si no, bueno,
lo seguiremos intentando noche tras noche. Siempre la idea es traerles los mejores pronósticos, al igual que la temporada pasada, y vamos a superar el éxito de la temporada anterior. No siendo más, nos despedimos por hoy. Hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite.